Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana, mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta, un color que es la esperanza de un mañana mejor. Y aunque al sol le cueste saludar, sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar, que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar. Si sonreímos más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast número 28. Este podcast es producido por el primer distrito de Alcohólicos Anónimos, integrante de servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos perteneciente al área México Valle Toluca. Te recuerdo que yo soy Armando y soy miembro del comité del primer distrito. Antes de iniciar, permíteme presentarte a Lupita Vie, quien amablemente me apoya para realizar algunos trabajos y este podcast. Lupita, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Armando, buen día. Pues muy bien, primeramente agradecida con mi poder superior por otro día más de Sin Beber y agradecida contigo por invitarme a este podcast. Gracias. Gracias, Lupita. Ahora permíteme presentarte a un compañero que le llamamos de alto calibre dentro de nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos. Él es Fermín H. y Fermín es custodio regional de la región Centro Oriente. Fermín, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Armando, hola Lupita, muy buenas tardes, tengan ustedes. Yo soy Fermín H., soy custodio de la región Centro Oriente, también soy alcohólico y me da muchísimo gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Gracias Armando por la invitación. Gracias, Fermín. Pues Hola, Fermín. bueno, fíjense, vamos a hablar hoy, nuestro tema es Alcohólicos Anónimos en otros entornos. Y para este fin, permíteme leerte un pequeño texto ahí que dice: ¿cómo ayuda a fortalecer la sobriedad al llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a los alcohólicos en los entornos de tratamiento? Miles de miembros de Alcohólicos Anónimos, finalmente sobrios, han descubierto que el mejor remedio para la borrachera seca o una parranda de autoconmiseración es trabajar con otros alcohólicos que aún sufren. Ver a otros alcohólicos progresar en su recuperación, cuando así ocurre, es una recompensa casi tan grande como nuestra propia sobriedad. ¿Qué mejor lugar para buscar a esos alcohólicos que aún sufren que en un hospital o alguna otra institución de tratamiento de alcoholismo? La idea es más vieja que la misma comunidad. Fermín, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Y de verdad me da mucho gusto participar con ustedes, con nuestra querida área México Valle de Toluca. Para mí es un honor estar con ustedes en este podcast y por supuesto es un tema súper interesante. Déjenme decirles que todo nace con esta imagen del hombre en la cama, ahí en 1955, que la publica Grapevine a través de una ilustración que la hace un artista que se llama Bob M. y él se la regala a Bill W. Y bueno, recordemos que esa imagen que está en muchos grupos de este hombre encamado, hasta la fecha es un signo, un símbolo para nosotros de nuestra gran responsabilidad de llevar el mensaje a estas instituciones. En México, como ustedes saben, bueno, pues se lleva a cabo la primera reunión en el pabellón psiquiátrico del Hospital Central Militar en 1956. Y bueno, esta fue a cargo con la ayuda del doctor José González Varela, y donde el alcalde es el primer paciente recuperado que nosotros, o en la historia de Alcohólicos Anónimos en México, menciona a Joaquín Vargas Barrón. Y de ahí se deriva entonces ya el trabajo de Alcohólicos Anónimos dentro de las instituciones y centros de tratamiento. Bien, entonces a partir de ese preámbulo nosotros podemos darnos cuenta de que efectivamente llevar el mensaje a todas las instituciones ha sido siempre vital para nuestra comunidad. Al inicio se llamaba nada más el Comité de Centros de Tratamiento. En la conferencia pasada, en la 56, se cambia el nombre de centros de tratamiento tratando de homologar el nombre al de Estados Unidos, Canadá, y se cambia su nombre por Comité de Centros de Tratamiento y Accesibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces se amplía todavía más el trabajo de este comité. Para ello es importante tener en cuenta algunas consideraciones que me parecen importantes. ¿Qué entendemos por otros entornos? Si bien es cierto que al inicio
solamente este comité se enfocaba a lo que eran los hospitales. Al tener esta amplitud de un campo de acción que va mucho más allá de solamente de un hospital, bueno, pues entonces en el comité, tanto de la Junta como de conferencias, se empieza a trabajar sobre otros entornos y da como resultado que este mensaje de Alcohólicos Anónimos pueda llegar a muchos más lugares. ¿Cuáles serían los otros entornos entonces? ¿No? ¿De qué estaríamos hablando? Bueno, para empezar, un entorno muy importante donde podemos trabajar es llevando el mensaje a las instituciones juveniles no correccionales, es decir, no a los centros tutelares, al tutelar de menores, no, ahí sí ya se encarga el Comité de Instituciones Correccionales. A mí me parece que cuando habla de llevar el mensaje a instituciones juveniles no correccionales, en México estamos hablando acerca de los centros de integración juvenil. Ahí nosotros podemos tener una variedad de actividades con ellos, aparte de que colaboramos muy de cerca con ellos para poder llevar el mensaje ahí, a los que están en un centro de integración juvenil. También podemos llevar el mensaje a los entornos psiquiátricos y de salud mental. Aquí es muy importante tener la cooperación con la administración y el personal del hospital para no desviarnos de nuestro objetivo que veremos más adelante, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero también en estos otros entornos ahora es llevar el mensaje también a pacientes externos. ¿Qué son pacientes externos? Sobre todo en las clínicas de salud rurales, es decir, aquellas donde no pueden estar internos los pacientes, es decir, en un pueblito alejado, pero que hay problemas de alcoholismo y que el paciente va a ver a la doctora o va a ver al doctor porque sí, se siente muy mal. Bueno, ahí a ese paciente externo lo podemos canalizar, lo podemos contactar para pasarle el mensaje de Alcohólicos Anónimos y después de ahí canalizarlo a un grupo. También el llevar a otros entornos, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo presentarnos ante las autoridades o dueños de instituciones como cuáles, por ejemplo, como un centro de asesoría o rehabilitación para pacientes externos, ¿no? En estos centros de rehabilitación que muchos hospitales tienen como una área, una zona especial para aquellos que llegan alcoholizados, nosotros poder trabajar con ellos. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo con la administración de tal manera que no trastoquemos el trabajo que ellos llevan. También tenemos nosotros en otros entornos reuniones con programas o en programas de tratamiento de orden judicial. Sí, ese es otro entorno que podemos nosotros trabajar. Por ejemplo, con el Consejo de Medidas Cautelares. Con ellos podemos trabajar cuando llega alguien detenido por estado de embriaguez que no ha sido procesado, que no ha sido no ha tenido un proceso pues por la causa por la cual fue detenido. Nosotros podemos trabajar con ellos en ese entorno. También en las casas de transición, es decir, algunos les llaman casas de medio camino, ¿no? Entonces, ahí también podemos trabajar con ellos llevándoles el mensaje. Por decirles algo, aquí nosotros tenemos una casa que le llaman del migrante. Esta casa del migrante está situada junto a una ciudad donde el tren, llamado La Bestia, pasa llena de gente, de migrantes que van de paso, y a veces se quedan ahí a pernoctar, a estar un tiempo en esa casa, y ahí nosotros hacemos juntas de información, podemos hacer juntas de información, podemos hacer una reunión, podemos generar ese espacio para poder llevar el mensaje, y entonces de esa manera también podemos atender las casas de migrantes o las casas de medio camino. Así igual que las casas de refugio. Nosotros también podemos llevar hacia las casas de reposo, lo que les llamamos nosotros albergues. También podemos trabajar con ellos. Incluso, bueno, aquí en México no tenemos casas de veteranos militares, pero sí podemos hacerlo en estos auditorios o en estos pabellones de militares. De hecho, el área México Oriente 1 lo está trabajando y con un gran éxito. De tal forma que entonces para nosotros sí es importante trabajar y llevar el mensaje hasta donde más podamos. Sin embargo, habría que ver
y con lo que, en el preámbulo que hacías, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? Y ojalá que esto pudiera quedar muy claro para ver dónde podemos y dónde no podemos trabajar. Nosotros tenemos que llevar el mensaje a donde se necesite. Ese es nuestro único objetivo. Nuestro único objetivo es llevar el mensaje y llevarlo hasta donde haya una mano pidiendo ayuda, la mano de doble tiene que estar ahí y tiene que informar y tiene que invitar. Y para eso tenemos que tener una observancia muy grande de las tradiciones. Las tradiciones, recuerden que es lo que nos mantiene unidos y trabajamos unidos. Entonces, la primera tradición nos dice que la recuperación personal depende de la unidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Esto qué quiere decir? Que en un entorno de tratamiento debemos asegurar que la reunión no se altere por ningún paciente. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado en una reunión, en un centro de tratamiento, por decir algo, en un hospital, en una clínica, que ningún paciente altere la reunión, sino que tratemos de buscar siempre el bienestar común. En la segunda tradición, nosotros tenemos que llevar a cabo también o entender que cuando es un grupo institucional que está dentro de una institución, nosotros tenemos que considerar que la conciencia que conforma en ese momento ese grupo es la única autoridad, ¿sí? Y entonces tendremos que tener en cuenta que en un grupo institucional debe de existir siempre la segunda tradición en los servidores. Es decir, que vayan a los servidores que estén ahí, sean quienes lleven el grupo, pero basado siempre en los principios. En la tercera tradición, nos habla que el único requisito para ser miembro AA es el deseo de dejar la bebida. Esta tradición, entonces, sienta las bases de lo que es una reunión de Alcohólicos Anónimos en estos entornos de tratamiento. Los pacientes que son doblemente adictos, por supuesto que pueden asistir a la reunión de AA con tal de que uno de sus problemas que tengan sea el alcohol, ¿sí? Pero aquí tenemos que recordar que el paciente es el único que puede decidir si es o no alcohólico. Entonces, pueden estar con nosotros siempre y cuando manejen o ellos manifiesten que uno de sus principales problemas es el alcoholismo. Y enfáticamente la quinta tradición, en realidad es la esencia del paso 12 en los entornos de tratamiento. ¿Por qué? Porque cada grupo tiene un objetivo primordial que es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Entonces, lo que nosotros hacemos es llevar a esos lugares la experiencia, la fortaleza y la esperanza para salir adelante. Esto quiere decir que no hay un compromiso más grande de nosotros más que llevar el mensaje. Y la sexta tradición es muy clara, o sea, nunca debemos respaldar, financiar o prestar el nombre de AA a ninguna entidad allegada o empresa ajena. Entonces, la experiencia nos da como resultado un principio que nos direcciona muy bien. Cooperar sí, pero nunca afiliarnos. Nunca. Por muy bueno que sea el centro, la clínica, el hospital o lo que sea, jamás, pero jamás debemos afiliarnos. Para eso, obviamente, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro papel ahí, para no entrar en una entidad de nivel público y que pueda causar la impresión de que estamos afiliados con ellos. No, para nada. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no, que tenemos que trabajar para nosotros mismos. Y en la séptima tradición, si bien es cierto que gran parte del trabajo en instituciones dan un espacio para que podamos trabajar y que no pagamos renta, pero si nosotros los de afuera que vamos a trabajar ahí o vamos a pasar el mensaje en un grupo institucional, no nos cobran renta, bueno, pero sí habrá que dar alguna remuneración a la institución por el dejarnos trabajar con ellos ahí. Pero en ningún momento dado debe de ser pagado por la institución. Por ejemplo, el comité de centros de tratamiento puede organizarse para llevar el café, para llevar el azúcar, para llevar el té, es decir, ser autosostenibles y de esa manera entonces conservar la independencia. Recordemos que la octava tradición dice que AA no tendrá un carácter profesional. Por lo tanto, los que podemos llevar el mensaje a entornos de tratamiento no debemos recibir ninguna contribución, ninguna. Así la clínica esté muy agradecida porque, bueno, estamos colaborando, pero nada, ni para la gasolina.
Se ha sabido casos de que algunas instituciones, oye, pues les damos para la gasolina y eso porque incluso lo deducen de impuestos y todo. No, recordemos que nosotros no podemos hacer esto porque nosotros no somos profesionales, nosotros simplemente llevamos el mensaje. Y eso nos lleva entonces a la 10ª tradición, donde nosotros no debemos de mezclar, vamos, ni siquiera tenemos que tener una opinión acerca de algo que no nos compete. Evitar hasta donde más se pueda meternos en controversias. Y esto se da mucho en los centros de tratamiento. Fíjense, cuando un doctor habla de los palincestos o de las lagunas mentales, no falta alguno que quiera opinar sobre ello. No, dejémoslo a los médicos, los términos médicos. Dejemos a los psiquiatras los términos de una enfermedad mental. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Si nos preguntan acerca de otras entidades, de otros esfuerzos, nuestra respuesta es, no lo sé, no tengo opinión acerca de ellos, lo que nosotros hacemos es esto, nada más, basarnos a nuestra propia experiencia. Y entonces eso hará que se cumpla la 11ª tradición, es decir, que nuestras relaciones públicas sea la atracción, que nos observen los dueños, los administradores, los médicos, incluso los familiares de los pacientes, que efectivamente nuestra conducta, nuestra manera de llevar el mensaje, de trabajar en estos entornos, sea de alguna manera la causa de atracción para que quienes estén ahí puedan permanecer con nosotros. Y obviamente darle vida a lo que es la 12ª tradición, ese anonimato, nuestro manto espiritual. De tal manera, entonces, Armando, Lupita y todos los que están aquí, que para que nosotros evitarnos problemas que donde sí trabajamos, donde no trabajamos, tenemos que ser muy objetivos. Miren, una de las causas que tenemos que ver es que cuando nosotros vamos a un entorno de tratamiento tenemos que observar que no nosotros mismos, que nosotros no transgredamos nuestras tradiciones. Si yo veo que con los que vamos estamos transgrediendo la tradición, por mínimo que sea, quiere decir que no estamos haciendo nuestro trabajo, no estamos haciendo nuestro servicio. Y entonces ahí podemos diferenciar. Fíjense, yo he escuchado a muchos compañeros y compañeras que dicen, es que yo dejé de beber en el anexo, es que yo dejé de beber ahí. Sí, ahí dejaste de beber, pero no conociste el programa de Alcohólicos Anónimos, que es diferente. Para eso tenemos la herramienta de los contactos temporales. Entonces, aquí, para trabajar en muchos entornos de estos, los compañeros tienen que estar dispuestos a hacer un contacto temporal. En el cuaderno, en el libro de trabajo del Comité de Centro de Tratamiento y Accesibilidades, viene incluso ahí un formato de un contacto temporal, ¿no? Yo puedo de alguna manera con el paciente, con el prospecto, tener ese contacto para en principio conocerlo, ponerme en contacto y después canalizarlo, que es lo que llamamos uniendo orillas, ¿no? Que es el tránsito más difícil de la salida de un centro de tratamiento hasta el grupo. Y ya cuando lo tengas en el grupo y ya lo presentes y ya esté ahí, ya lo puedes dejar. Pero mientras se convierte en un contacto temporal que acompaña a ese prospecto hasta el grupo, que le da un seguimiento. De tal forma, entonces, que nosotros tenemos todas las herramientas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es muchas veces la polémica que se ha desatado? Cuando nosotros no estamos claros de nuestras tradiciones. De verdad, una cosa muy importante es que hagamos las cosas por hacerlas, y otra cosa muy importante es que sepamos por qué las hacemos y cómo hacerlas. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que, para empezar, quienes conformemos este comité tengamos un sentido muy, pero muy claro de respetar los reglamentos de esta institución, de la que sea, ¿sí? Hay compañeros que a veces decimos, no, pues es que yo, y que ya llevo tiempo, y que todo esto. No, aquí como cuando vamos a las instituciones correccionales, hay que respetar los reglamentos. Siempre hay que respetarlos. No podemos, ni debemos, porque hay compañeros
que a veces quieren hasta manipular a los dueños para que te dejen entrar o a las autoridades para que te dejen. No, no, no. Nosotros tenemos que ser muy claros. Y si nosotros decimos que vamos a ir lunes y martes, siempre cumplir con lo que decimos. Si no, vamos a dejar en mal a nuestra comunidad cuando prometemos hacer algo que realmente no vamos a cumplir. No tiene sentido. Y otra de las cosas es que nuestra apariencia personal debe ser muy, muy cuidadosa. No quiere decir que vayas todo elegante, ¿no? O sea, con corbata y saco. No, no, no. Pulcro. Tenemos que ser pulcros, o sea, limpios. Recordemos, queridos compañeros y compañeras, que estar en Alcohólicos Anónimos para nosotros ya es una fiesta de vida, ya es una fiesta de estar vivos el día de hoy. Por lo tanto, cuando vamos a pasar el mensaje, es decir, cuando vamos a dar esa preciada dádiva que un día nos dieron, es motivo para ir a una fiesta. Entonces, arreglarnos lo mejor que podamos, peinarnos y todo, para ir a estos centros. Además, cuidar mucho nuestra conducta mientras estamos dentro de la instalación. Fíjense, esto es muy importante. Hay grupos, mejor dicho, les voy a poner el ejemplo así. Un grupo es una entidad espiritual donde nosotros llegamos para recuperarnos de una enfermedad llamada alcoholismo. Y a veces lo que escuchamos dentro de un grupo es de todo, menos del aspecto espiritual. Entonces debemos de cuidar que cuando vayamos a pasar el mensaje, llevemos nosotros una conducta sana, una conducta educada, una conducta noble y sobre todo con una sola idea en la cabeza, llevar el mensaje a aquel que está internado, a aquel que está ahí. Sobre todo, ser puntual, muy puntual. O sea, si la cita es a las 5, hay que estar 5 minutos antes para que nosotros podamos llegar a ese centro. Estar ahí 5 minutos. Y nunca, nunca tener un lenguaje soez dentro de estas instituciones. Nunca. Siempre tenemos que mostrar una cortesía y un respeto a todo mundo, desde el director, pues subdirector, hasta la señora o el señor de la intendencia, siempre dirigirnos con mucho, mucho respeto, porque hay que recordar que nosotros somos invitados, ¿sí? Y que nosotros vamos a hacer un trabajo de paso 12. Entonces, cuando nosotros vayamos cumpliendo con todo esto, bueno, pues vamos a ver que efectivamente podemos hacer un trabajo bastante bueno, bastante generoso para nosotros mismos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a todos estos centros donde se pide la ayuda sin afiliarnos. Eso es lo que más importa, ¿sí? Yo sé que muchos, ya hace rato lo decía, pero efectivamente, o sea, recuerden que muchos de nosotros, híjole, no, yo he escuchado muchos grupos, no, es que yo y que acá y el anexo y que todavía voy aquí, voy allá, no, espérate, dice, ahí dejaste de beber, pero no, o sea, Central Mexicana y nuestros grupos tienen una política bien definida, una vida bien definida, entonces vamos a entrarle como se debe. Y a partir de esto, nosotros al llegar a un centro de tratamiento, nos debemos de limitar solamente a nuestra experiencia. Así es como se pasa el mensaje. No podemos hablar de medicina, de psiquiatría o de otras cosas. No, no, no. Eso lo dejamos, ya dijimos, para los profesionales. Nosotros simplemente a pasar el mensaje. Y obviamente a escuchar, tanto a los dueños o encargados como a los pacientes. Escuchar más que hablar para que después podamos nosotros hacer una buena labor. Pero lo importante es vivir el espíritu de las tradiciones. O sea, no, y tampoco querer que ninguna clínica o un hospital o un centro de rehabilitación o un centro de integración juvenil o alguna institución que visitemos, les digamos, no, es que miren, es que las tradiciones dicen que aquí, no, 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 no. No debemos, por ningún motivo, querer que una institución ahora trabaje o viva conforme a las tradiciones. No, eso es para nosotros. Para nosotros sí, pero no para ellos.
y sobre todo siempre ir con una cara alegre, ¿no? O sea, nosotros no podemos llegar a un centro a unos hospitales y a querer pasar el mensaje y todos con una cara de amargados o serios, no. Tenemos que ser alegres dentro de un espíritu de humildad por hoy poder llevar el mensaje. Y sobre todo, recordar que nosotros somos responsables. Es decir, somos responsables de cualquier consecuencia que se dé al hacer este trabajo. Por eso, ser muy claros desde el principio. Y así comenzábamos el día de hoy, ¿no? Ser muy claros. O sea, nosotros en esta dinámica de llevar el mensaje, de pasar el mensaje, pues obviamente tenemos que tener en alto la responsabilidad que llevamos. O sea, la gente que está en un hospital, la gente que está en un centro de estos de desintoxicación y esto, nosotros, cualquier acción negativa que hagamos tendrá una repercusión negativa. Y cualquier acción positiva que tengamos, la gente también hablará bien de nosotros. Y entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros un mejor trabajo? Bueno, para eso podemos leer el libro de Alcohólicos Anónimos y Doble Llega a la mayoría de edad, con las visitas que hicieron Evie Tay a Bill W. Y luego lo que le sucedió al Dr. Bob y a Bill W. en Acro cuando fueron a visitar al Alcohólico 3, ¿no? Al de la cama. Y también podemos encontrar una gran sabiduría para este trabajo en lo que es el libro grande, en el capítulo Trabajando con otros y sobre todo en el paso 12 del libro 12 y 12, de 12 pasos y 12 tradiciones. De tal manera que, bueno, sería muy difícil cuando uno no conoce estas partes, decir, oye, a este centro sí puedo entrar o no puedo entrar. Fíjese que en la Junta de Custodios, el maestro Sabines nos mostró un directorio de centros de rehabilitación y clínicas, etcétera, en México. En México hay un poquito más arriba de 1,400 clínicas, de las cuales solamente 86 tienen la norma 028. Y entonces, ¿qué quiere decir que tengan la norma 028? La norma 028 quiere decir para nosotros que en este sentido trabajan respetando los derechos humanos. Hablar de la norma sería, híjole, un tema de muchas horas porque es un documento para empezar bastante robusto. Pero lo que se relaciona con nosotros o con los centros de este tipo de atención a las adicciones, habla de que cualquier entidad tendrá que trabajar bajo las normas 028 en adicciones. Y cuando uno lo lee, quiere decir que cualquier centro de estos tiene que respetar los derechos humanos de las personas. Si ustedes lo tienen así de claro, entonces ya sabrán dónde sí, dónde no. Es decir, dónde puedo entrar y dónde no. Ahora bien, aquí el punto que decían al inicio es que a donde sea, sí, a donde sea. Donde sea que se necesite la mano de Alcohólicos Anónimos, tenemos que llevar el mensaje, a donde sea. Eso a mí me queda muy claro, ¿sí? Y para esto, cuando haya una duda, compañeros y compañeras, cuando haya una duda acerca de que si estoy haciendo lo correcto o no, regrésense a los principios. Regrésense, porque los procedimientos pueden fallar. Un libro de tratamiento o de accesibilidades puede tener alguna falla, pero los principios no. Por eso les decía yo hace un rato, si ustedes ven que se está trabajando conforme a las tradiciones nosotros mismos para llevar el mensaje, adelante, donde sea y como sea, ¿sí? Pero no sea que al final nosotros podamos decir, bueno, y si voy a este centro y me quedo ahí, no se trata de eso. Recuerden que hay grupos y hay centros que tienen un grupo a un lado, ¿no? O tienen un grupo adherido, por llamarle de alguna manera. Mientras trabajes en ese grupo de manera tradicional, sin problema. No hay problema, ¿sí? Pero no permitir que la institución o esa entidad use a este grupo como una bandera para decir, ya ven, nosotros, miren, ya ven, nosotros sí, recuerden, no podemos dar esa percepción. Y tener bien clara la diferencia de un grupo institucional a un grupo de paso 12.
Un grupo institucional es el que está dentro de la institución con un tránsito entre pacientes y todo, y que lo llevan AA externos, ¿sí? Y un grupo de paso 12 es un grupo donde solamente se pasa el mensaje y se canaliza nada más. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna duda sobre si puedo o no puedo entrar a un centro, solamente habría que preguntarnos si con esto no transgredo las tradiciones. Y si no las transgredimos, adelante, sin problema, adelante. Pero que tengo que tener bien claro, en ese sentido, hacia dónde puedo ir o no. Mire, el primer grupo institucional, les decía, fue en el Hospital Psiquiátrico en México, ¿no? Y de ahí se derivaron muchos. Por eso siempre nos referimos a los hospitales. Hoy que se abre esta parte es porque en Estados Unidos, Canadá, el Comité de Centros de Tratamiento de Accesibilidades es un esfuerzo que hace el Comité de Centros de Tratamiento, el de Información Pública, el CCP y el de Instituciones Correccionales. Estos 4 comités se reúnen, trabajan juntos para llevar el mensaje, y entonces, si yo llego a una clínica o llego a un hospital y los médicos, o tengo que informar a los médicos, entra el SCP, ¿sí? Una junta del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional. Échanos la mano. Pero a ver, aquí en la sala de espera, información pública, órale, ayúdanos, échanos la mano, ¿no? Que vamos a trabajar por o ya van a salir los de un centro correccional o algo así. Bueno, pues puede ser un trabajo paralelo al de contacto temporal, y lo canalizamos. Es decir, podemos hacer muchas cosas y no tener dudas, es decir, como que no tener miedo, pues, de entrar a trabajar en centros de tratamiento, pues, en hospitales, en clínicas, más hoy que pues ya casi nadie llega, ¿no? Como alcohólico puro a un centro de estos, ¿no? A un hospital. La mayoría ya llegan con alcohol, drogas, etcétera. Y aquí es algo muy importante. Algunos dicen, bueno, y si mi problema es con las drogas, yo puedo quedarme aquí con ustedes, yo puedo estar ahí con ustedes. Fíjense que desde que Bill hizo esto, ¿cómo les podría decir? No diferenciación, pero sí en un momento determinado Bill W. ya veía venir este asunto y fue muy claro en ese aspecto, ¿no? Y a todas les dijo que no, ¿eh? Bill W. dijo que no, y viene en el libro de trabajo. ¿Y se puede un drogadicto o un adicto a las píldoras que no sea alcohólico hacerse miembro de AA? No, no. ¿Pueden los alcohólicos anónimos que han padecido tanto del alcohol como de otras drogas y formar un grupo y ayudar a otros que tienen problemas solo con las drogas y llamarse un grupo especial de AA? No, tampoco. Y la tercera pregunta que le hacen a Bill dice, ¿pueden los drogadictos o los adictos a las píldoras no alcohólicos asistir a las reuniones cerradas de AA? Y Bill dice que no. Bill dice, sea cuales sean nuestras simpatías, la primera responsabilidad de los alcohólicos es la de asegurar nuestra propia supervivencia. Si nos desviamos de nuestro único objetivo, el resultado será el derrumbamiento de la comunidad. Y los alcohólicos enfermos del futuro no se encontrarán sin dónde ir. Y efectivamente, el trabajar en centros en otros entornos no quiere decir que nos hagamos de membresía de hacernos por hacer. No. Incluso no podemos ofrecer algo de lo cual nosotros no estamos preparados. No podemos, imagínense que yo voy a un centro de estos, a un hospital, y me dice uno de los compañeros, fíjate que me recetaron esto, ¿cómo ves? ¿Me lo tomo o no? No, pues no puedes dar una opinión. Entonces, como conclusión, compañeras y compañeros, el trabajar en otros entornos para nosotros, siempre tenemos que tener en cuenta las tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Si nosotros
en cualquier entorno que vayamos, vemos que se transgreden las tradiciones, ahí le paramos. Si nosotros vemos que en cualquier centro de tratamiento no transgredimos las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, a darle con todo. Llevar el mensaje a todos lados. Ese es mi compartimiento, mi opinión. Armando, agradecido de todo corazón. Lupita, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Fermín. Lupita, Gracias. ¿tienes alguna pregunta? No, la verdad es que estuvo muy bien explicado. Me quedo con esa parte de ponernos a leer. Algunas veces creo que la ignorancia, el no tomar nuestra literatura, nos hace que tengamos miedo, ¿no? De hacer lo que estamos llamados a hacer como alcohólicos, que es transmitir el mensaje a la persona que más lo necesite, independientemente de dónde esté. Y creo que es buena la observación esto con la norma 028 en relación a derechos humanos, que eso nos va a dar mucha pauta para saber dónde sí y dónde no. Eso se me hizo muy importante. Gracias. Gracias, Lupita. Fermín, yo sí tengo dos preguntas. La primera, fíjate que en este entorno en el que estamos trabajando actualmente, salió una joven y llegó a uno de nuestros grupos que ya había mandado una inquietud respecto a este tema de trabajar en una clínica, ¿no? Por lo que se cobraba y demás. Pero únicamente a ellos les mencionó que sí había sido abusada y otras cosas, pero fue únicamente ese grupo el que lo menciona. La pregunta sería, si yo voy como AA a la clínica y trato de preguntar si es cierto que sucedió esto, obviamente entro en controversias porque no me correspondería a mí poner en tela de juicio lo que dice la clínica, pero tampoco le consta ni al grupo a donde fue, ni a mí que en realidad sucedió esto. ¿Cuál sería la manera de comportarme a mí como AA respecto a una situación así? Mira, lo más que uno puede hacer en ese sentido es orientar a esta chica que haga una denuncia y contra quien corresponda, pero nosotros jamás tomar partido, o sea, no como grupo vamos a ir y a ver, vamos a preguntarles, ¿no? O vamos incluso a tomar una acción contra la clínica, no porque no nos corresponde y aparte, como tú dices, no tenemos la certeza de que sea no. Nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro nada más. Dedicarnos a lo nuestro y todo lo que derive de la conducta tanto del paciente o del administrador y eso tendrá que ser un asunto que ellos tienen que arreglar, pero nosotros no podemos tomar partido por ninguno. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y la otra sería, Fermín, ya empezamos a abrir acá puertas en estos otros entornos. Me quedó perfectamente claro que se puede llegar a cualquier parte siempre y cuando no sea un anexo, ¿no? Respetando tradiciones, siendo siendo claros en nuestro mensaje y haciendo llegar el mismo, ¿no? Y además uniendo orillas, porque aquí lo que hacemos nosotros es que cuando la clínica nos entera que va a salir el paciente o el usuario, así le llaman ellos, yo le paso los grupos más cercanos al domicilio del paciente, ¿no? ¿De qué otra manera podemos crear conciencia en nuestros grupos? Digo, ya fuiste muy claro, pero ¿de qué otra manera podemos crear conciencia para decirles, ponte a trabajar, mano, se trata de servir? Sí, ese es, miren, afortunadamente o desafortunadamente en Alcohólicos Anónimos lo único que sirve es el ejemplo. Y aquí lo que tenemos que invitarlos es decirle, vente, acompáñame. Miren, ahorita aquí en el grupo donde yo milito, ahorita se fueron al Cerezo, están dentro del Cerezo en el grupo institucional, pero nuestro compañero de instituciones correccionales del grupo, va invitando a los nuevos y a nosotros como que nos va relegando y qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero a los nuevos sí los va invitando y le dice, ¿sabes qué? Tu playera verde, tu pantalón de mezclilla así y vámonos, y él los lleva. Entonces la mejor forma de motivar a nuestros compañeros es invitándolos, o sea, no diciéndoles, pues vayan, sino cualquier día a través del comité pueden invitar al distrito primero, a los RCGs, y decirles, acompáñenos a llevar el mensaje a un centro de estos, ¿no? A un entorno.
Y entonces despiertan el interés en el RSG y empiezan a jalar gente y verán cómo en un tiempo ya tendrá todo cubierto, pero a través de llevarlos. O sea, porque si les dices, oigan, pues lleven a tal hospital, vayan, te dicen, sí, cómo no, está ahí, después los vemos, ¿no? No, pero si les dices, oye, pues te invito este día a que vayamos, y es como que encarrerarlos y después solitos. Este joven del que les hablo tendrá como 22 años y con nosotros tendrá, si acaso, yo creo que un año. Y un día lo llevamos al Cerezo y se enamoró de ese servicio y ahora es el que lleva y sobre todo lleva a muchos jóvenes. Entonces, pues bueno, esa es la mejor manera. Pues perfecto. Pues Fermín, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, por tu tiempo, sé que eres un compañero muy ocupado, muchos compartimientos y mucho que regalar. De verdad, muchísimas gracias. Lupita, ¿lo quieres despedir, por favor? Bueno, pues muchas gracias, Fermín, por tu tiempo, por tu experiencia y por quitarnos muchas dudas que teníamos acerca de este tema que últimamente ha sido muy controversial en nuestro distrito por un centro que se da atención, pero espero que con esto ya queden aclaradas muchas dudas para algunos compañeros. Pues muchísimas gracias, de verdad yo les agradezco con el corazón y ver caras conocidas por aquí entre ustedes, de verdad a mí me alegra mucho. Muchísimas gracias por invitarme y de verdad, Armando, Lupita, cuantas veces sea necesario nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto colaboraré con lo que pueda desde mi humilde persona para todos ustedes. Muchísimas gracias, Fermín. Muchas gracias. Pues Lupita, por favor, compártenos los medios de comunicación. Sí, claro. Bueno, pues si nos quieres contactar, tenemos una página web que es www.primer-medio-distrito-amvt.org. También tenemos una cuenta de Facebook y es facebook.com/distrito1.amvt. Nos puedes encontrar también en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbete, comparte el contenido, dale like, comenta. Eso es muy importante para que este mensaje vaya llegando a otros lados, a muchas más personas. Y bueno, nuestro canal es Distrito 1 de Alcohólicos Anónimos, AMVT. También nos puedes encontrar en plataformas como Spotify, Google Podcasts, Amazon Music. Y bueno, si quieres más fácil, puedes googlear #Primer Distrito AMVT. También tenemos un número de teléfono que es el 729-273-5600. Ahí nos puedes llamar o nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp. Gracias. Gracias, Lupita, y gracias a todos que nos escucharon, que estás aquí con nosotros. Te repito lo que dijo mi compañera Lupita, te agradezco que nos des un like. Esto de alguna manera enriquece y nuestro mensaje puede llegar mucho más lejos. Y bueno, yo me despido como siempre. Mil gracias por escucharnos y sean felices y recuerden que siempre hay una solución para la enfermedad del alcoholismo. Hasta la próxima.